Alejandría, en ese tiempo, la segunda ciudad del occidente. Allí se originó el gnosticismo. Allí vivían los egipcios, los griegos, y había más judíos en Alejandría que en Judea y Galilea en aquella época. Esos judíos vivían en el exilio, pero habían encontrado un Dios desconocido en sus corazones. Al mismo tiempo, no podían encontrar a ese mismo Dios en el mundo, porque el mundo estaba lleno de mal y sufrimiento. Por lo tanto, resolvieron que este mundo había sido creado por un Dios menor, Jehová, su deidad tribal. Este es el Dios del Viejo Testamento, del ojo por ojo y diente por diente, un Dios celoso. Todas esas historias parecen girar en torno a un profundo descontento con el mundo, porque fue creado un Dios inferior. ¿Cómo podía un Dios perfecto haber creado este desastre? Entonces, lo que dicen reiteradamente es que este mundo es un error. Fue creado por la hija pequeña del verdadero Dios. La joven Sofía se enamoró locamente de su padre. Y frustrada por este amor ilícito, se autocreó, se autofecundó y engendró un hijo y abortó. Y este aborto deforme, con cara de león, era Yeldebaoth, el rey del caos. Con la arrogante suposición de haber sido expulsado del Edén por el Dios único, creó o malformó este mundo físico. Entonces, este mundo es el fruto de una pasión ilícita y fue creado por Yeldebaoth, al que los judíos veneraban como el auténtico Dios. Este aprisionó al hombre en la materia, envolvió su alma eterna y divina en un cuerpo mortal. El creador de este mundo físico modeló al hombre a su propia imagen, para siempre esclavo de la materia. Y el buen Dios, el verdadero, lleno de misericordia, envió a Jesús para redimir a la humanidad de Yeldebaoth. Cuando esos judíos de Alejandría se hicieron cristianos, Jesús apeló a lo más profundo de ellos y dijo: quien se conoce a sí mismo conoce a Dios. Mito o metáfora, en la figura de Jesús está también la semilla de la discordia. En torno a su persona sobrevino una batalla de ideas que separó las dos posturas. Sí, una de las mayores pugnas entre los seguidores de Jesús fue la cuestión de por qué Jesús murió de manera tan terrible. Para las comunidades ortodoxas, la única forma de encontrarle un sentido religioso era interpretarlo como un sacrificio redentor. Pero este sacrificio redentor solo tenía sentido si todos necesitábamos redimirnos del pecado. Así, los cristianos desarrollaron la idea de que teníamos que haber pecado terriblemente, sin posible redención. Entonces, la idea de que el Mesías de Dios muere en un sacrificio redentor por los pecados del mundo se convierte en una forzada explicación de su crucifixión. Así nace un nuevo elemento en la relación entre el hombre y la divinidad, el pecado original. El elemento central del mensaje cristiano, su fuerza, reside en la culpa, que Dios está mirando, sabiendo no solo todo lo que hacemos, sino también todo lo que pensamos.
Creo que el cristianismo es bastante excepcional en el sentido de que Dios lo ve todo y castiga a los creyentes por sus malos pensamientos, por los pecados de la mente. El pecado y la culpa crearon un credo en el que predomina el miedo a Dios y al infierno, siempre presente en las prédicas de los sacerdotes. No es una idea que compartieran los gnósticos. La palabra pecador no figura en su diccionario. El Evangelio de Tomás no habla mucho de la discontinuidad entre Dios y nosotros mismos, sino de humanos creados a su imagen divina y, por tanto, con una especie de conexión, de afinidad con lo divino. El hombre es un Dios caído que recuerda el paraíso. Ese es el concepto de todos los misterios de la antigüedad y también de la gnosis. No hay espacio para el pecado. Por supuesto, eso no significa que seamos divinos y más, sino más bien que podemos encontrar nuestro camino hacia Dios cuando hallemos el camino hacia nosotros mismos, y que existe un medio de reparación para los pecados y errores que cometamos. Pero pecar es tan esencial que Jesús tuvo que morir para redimirnos, un argumento tomado de un antiguo mito, Adán y Eva y el primer pecado que hizo al hombre mortal. Los cristianos pusieron más énfasis en el pecado de Eva que los judíos. Antes del cristianismo ortodoxo, el pecado no era una cuestión central. Los maestros judíos, paganos, gnósticos coincidían en que tenemos la capacidad de seguir o de desobedecer a Dios. Tenemos buenos y malos impulsos. Se entendía que esta era la condición humana. Existe un gran debate sobre esto, porque algunos cristianos creían que era absurdo, lo de comer una manzana. Una desobediencia inocente por la que Dios condena a los hombres a una existencia inferior, lejos del paraíso. Un castigo totalmente desproporcionado. Hay un relato gnóstico que dice que la serpiente del jardín del Edén es Jesús. Jesús es quien da a los hombres el árbol de la ciencia. Es Jesús quien dice a los humanos, comed. Y es Jesús quien se enfrenta a la miserable envidia del Padre, que no quiere que los humanos se conviertan en dioses. El Creador envidia la belleza de su creación y no quiere que los humanos alcancen el conocimiento, porque, como dice el Génesis, cuando comes del árbol del conocimiento, eres como Dios. La idea cristiana de que el pecado es inherente a los humanos, la idea del pecado original, la desarrolla especialmente San Agustín en el siglo IV y se canoniza como enseñanza ortodoxa cristiana a partir del siglo IV. Esas comunidades ortodoxas desarrollan no solo un fuerte sentido de la distancia entre el hombre y Dios, sino que hay una condición pecaminosa en el hombre, innata e irredimible, aparte de que la muerte de Cristo se entiende como sacrificio. Así, el cristianismo convencional, el cristianismo canónico, que se desarrolla en el siglo II, fue muy debatido. Algunos cristianos, por ejemplo, creían que Jesús era una figura divina y opinaban que era impropio que hubiese sufrido en la cruz. Y contaban cuentos para justificar sus creencias, como que cuando Jesús fue llevado al Gólgota después de ser flagelado, y era obvio que estaba débil, los soldados hicieron que Simón Cireneo cargase la cruz. Y entonces Jesús, viendo la oportunidad perfecta, se intercambió con Simón. Simón cogió el aspecto de Jesús y fue crucificado. Mientras Jesús se escabulló en la multitud, subió al cielo y revoloteó sobre la cruz, riéndose del éxito de su engaño. O riendo como ríe Buda, sonriendo pasivamente, por la calma y la paz
de quien nos ha iluminado, dándonos su conocimiento. Jesús, un iluminador, la voz, el símbolo de lo divino. Un gnóstico veía a Jesús como al hombre que recibió la iluminación con el bautismo, cuando se transforma como Buda en aquel que conoce, el Cristo. Los cristianos ortodoxos creen que si Jesús era divino, era el Hijo de Dios, su único Hijo, y también tenía que haber nacido divino, algo que los gnósticos consideran pueril. La ruptura queda clara con el último evangelio, el de Juan. Muchos cristianos pensarán hoy, desde luego, el cristianismo dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto no es lo que vemos en Mateo, Marcos o Lucas. Encuentras que Jesús es el Mesías de Dios, el que enseña el camino de la rectitud. Se podía ser un judío muy devoto y seguir a Jesús en eso. Pero con el Evangelio de Juan, la afirmación de que Jesús es Hijo de Dios, y más aún, su único Hijo, es una afirmación radical que no veo mencionada por los ortodoxos antes del año 160 más o menos. Pero esta idea se convierte en la lente a través de la cual los cristianos leen los evangelios. Empecé a convencerme, aunque parece raro, de que el Evangelio de Juan se escribió para contradecir esta otra opinión, y cambia la interpretación del mensaje cristiano de forma total. Jesús, el único Hijo de Dios, pero para los gnósticos era una metáfora, un símbolo de lo divino que reside oculto en todos nosotros. En ese sentido, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, si descubrimos nuestra verdadera identidad. Si no, nos hallamos en estado de muerte. Esto es fascinante, creo. Estamos muertos. Para los gnósticos y los místicos, este es el otro mundo en el que estamos muertos en espíritu, porque creemos que somos el cuerpo y no es así. Somos Dios, si acaso. Somos la única conciencia del universo. Nos confundimos a nosotros mismos por esos cuerpos individuales y todos los problemas que causan. Lo que necesitamos es resucitar. Y la historia completa es así. Necesitamos morir por la identidad del cuerpo, que es el centro de la cuestión. Y necesitamos resucitar a nuestra verdadera identidad, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo, la conciencia del Padre. Entonces todos somos Cristo, y todos necesitamos resucitar, y cuando lo hagamos el Cristo resucitará. En ese sentido, el mito, la historia completa de la crucifixión de Cristo y la resurrección, ¿es un modelo para todos y cada uno de nosotros? Sí, precisamente. Es un modelo que se encarna en la iniciación. Con los literalistas cristianos esto pronto se convierte más bien en una idea macabra, que al final de los tiempos resucitarás con tu cuerpo y serás de nuevo un cuerpo físico. Porque es lo que creen que le pasó a Jesús. Vino en cuerpo físico y murió literalmente, y eso es exactamente lo que te pasará a ti, o al menos te pasará si comprendiste el mensaje cristiano. Los gnósticos, desde luego, dicen todo lo contrario. Si no comprendes el mensaje, regresarás en un cuerpo por la reencarnación. Si lo comprendes, te darás cuenta de que no eres un cuerpo, que eres el Cristo, uno con Dios, y no será ya necesario este ciclo de reencarnaciones. Casi una fe diferente, un enfoque opuesto. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue el origen? Tenemos al literalista cristiano Policarpo, y unas décadas después, a mediados del siglo II, tenemos a Tertuliano, diciendo que los seguidores de los gnósticos llenan el universo. Así te haces la idea de que esta iglesia literalista existía desde los apóstoles y que los gnósticos fueron una desviación muy posterior. Lo que estamos sugiriendo es que en realidad es totalmente al revés. Los gnósticos se propagaron en el siglo I y II y fueron machacados por una iglesia literalista que entonces comenzaba su andadura. La ortodoxia, como la conocemos, surgió después del gnosticismo y en gran medida fue una reacción al mismo.
El cristianismo se define